tardes, bienvenidos a Legal Tech Hoy. Como venimos haciendo en este canal, la idea es impulsar, visibilizar acciones e iniciativas que se están generando en el mundo de la innovación que están transformando el sector legal y judicial en la Argentina, con profesionales que de verdad están impactando en este proceso de transformación. Hoy nos acompaña un amigo, una persona muy relevante y que va a ser muy interesante escucharlo y le vamos a hacer muchas preguntas muy variadas y de distintos tópicos. El que nos acompaña es Agustín Pelle. Agustín es abogado egresado de la UCA con un posgrado en la misma Universidad de Derecho Administrativo Económico, un posgrado en la Austral de Derecho Bancario. Es abogado de la matrícula hace muchos años, además fue director de RedLink, director de Prisma Medios de Pago, director de la UIF, director del vicedirector, vicepresidente de Banco Nación, director de Banco Central, en fin, tiene un currículum impresionante, así que estamos muy contentos de estar con Agustín. Agustín, de verdad, muchas gracias por pasar por acá un rato y poder conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que escuchaba el nombre Legal Tech Hoy y está bastante bien el nombre porque ya ayer quedó viejo y mañana seguramente hoy estemos hablando de cosas que no. Totalmente, totalmente. Y también, digamos, Agustín es director ejecutivo de Guardline, que ya nos va a contar qué es y es muy interesante lo que están haciendo. Agus, para empezar, a mí siempre me llama la atención de todas las conversaciones que tenemos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para estar en todos lados? ¿Cómo haces para tener tantas actividades? ¿Cómo haces para articular con esa fuerte vocación pública que también tenés? Digamos, contanos cómo haces y cómo llegaste a este estadio de haber pasado por tantos lugares, estar en tantas actividades y estar empujando tanto en lugares tan trascendentales. Bueno, primero, todo lo que dijiste no lo hago a la misma vez. Es parte de un recorrido y un camino que todo el mundo tiene y que va desarrollando su actividad profesional y bueno, vas pasando por distintas etapas. Pero es cierto que siempre vinculé en mi vida la actividad pública con la actividad privada. Desde chico siempre tuve vocación por lo público, por tratar de transformar la realidad, comprometerme desde los distintos lugares donde podía participar. Bueno, siempre fui muy inquieto en ese sentido, desde chico. Siempre cuento la misma anécdota que tenía 8 años y le escribí una carta a Alfonsín era presidente. No. Y mis viejos se la llevaron. No. ¿Sí? Le mandaron efectivamente la carta, nunca me contestó. Y al día de hoy todavía mis hijos me dicen que se la entregaron. No es que me dijeron, sí, se la mandaron. No, fueron, se la llevaron. Así que ¿Y ya... esa carta que decía, mira, me acuerdo que le ofrecía ayuda en el gobierno y le identificaba a algunos de mis compañeros que yo consideraba más inteligentes que yo. Mirá qué bien. Diciéndole que también estaba tal, fulanito, menganito. Así que ya desde ese momento esa vocación, la vocación es un llamado. Y ese llamado, bueno, es lindo poder escucharlo también. Y si uno lo puede escuchar de muy joven, quizás te va pudiendo marcar cierto camino. Entonces, a través de ese llamado, fui combinando siempre la actividad de abogado, que me encanta la abogacía, y la verdad que la magia que tiene es que es tan amplia, ya después vamos a hablar del tema, supongo, que te permite ir por distintos caminos. Yo fui por el camino regulatorio, porque tenía mucho que ver también con el sector público, es decir, claro, siempre fui tratando de acompañar y acompasar mi actividad profesional también a esta vocación que tenía. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de participar en distintos gobiernos, en el gobierno de Macri, en toda la primera etapa del gobierno de Milei también, en distintos lugares. Y la verdad que más allá de la experiencia que uno se lleva de haber estado en lugares importantes y en momentos para el país trascendentes, me voy con la gratificación de poder haber hecho muchos aportes en los distintos lugares donde estuve. Agustín, y primero felicitaciones porque el Colegio Público tuvo recientemente renovación de autoridades y tuvieron un éxito rotundo en las elecciones.
y nuevamente continúan gobernando el Colegio Público de Abogados que tanto queremos. ¿Qué es lo que te motiva digamos, más, me imagino que tiene que ver con esta vocación pública que tenés, pero de dedicarle tantas horas y tanto esfuerzo, y ahora nos vas a contar, digo, qué es lo que hicieron y qué es lo que van a hacer en el colegio, pero primero desde el punto de vista personal, ¿qué es lo que te atrae, digamos, tantas horas de dedicación a finalmente una actividad pro bono digamos, y estar tan involucrado en el colegio? Lo mismo, todo se vincula, es decir, creo que el hilo conductor de mi vida pasa por esta vocación de poder participar en los distintos ámbitos donde uno puede hacer un aporte y poder transformar. Allá por el 2014, me acuerdo, se había desatado una guerra feroz entre el gobierno, estaba Cristina Kirchner, y la justicia, con proyectos de democratización de la justicia, es decir, un embate muy fuerte hacia la justicia, como nunca antes había tenido la justicia. Había tenido sus mejores momentos, sus peores momentos, pero nunca había tenido un embate tan fuerte, tan feroz de la política a la independencia de la justicia. Y la verdad es que con varios abogados observamos que desde el colegio no expresaba esa voz, esa barrera de contención de esos ataques, de esos embates que venían del poder político. Y la verdad es que armamos un grupo, abogados de pie, para poder defender la institucionalidad y la independencia de la justicia. A ver, Mati, no existe país desarrollado en el mundo sin instituciones fuertes. No existe, no hay experimentos. No busquemos en ningún lado experimentos de países exitosos con instituciones débiles. Por lo tanto, la institucionalidad y fundamentalmente la justicia para un país es central. Y en ese momento armamos el grupo con el claro objetivo de poder, desde un ámbito como era el Colegio de Abogados, que fue lo primero que vimos que podíamos tener como representatividad, empezar a levantar la voz y tratar de generar medidas que puedan llevar a esta defensa que nosotros entendemos que es vital. Y desde ese lugar también empezar a mejorar la calidad del servicio de la abogacía. Bueno, ese fue un poco los inicios y bueno, al día de hoy continuamos con Abogados de Pie, que lo lindo, tuvimos unas elecciones, nos fue muy bien. Hace 4 años armamos un gran frente, una gran alianza entre distintos grupos que participan con distintas identidades, muy diversos. Nosotros tenemos una identidad humanista cristiana. Esa es la identidad clara de nuestro grupo de abogados. Pero me gustó porque el otro día en una reunión que tuvimos juntos vos contabas de que lo que se había logrado era, digamos, mantener esa unidad, ¿no? Y que eso finalmente fue como un factor muy importante. Y qué importante es eso, replicarlo tal vez a otras esferas también de donde existen procesos democráticos, ¿no? Sí, es lo que a la Argentina le haría mucha falta, ¿no? Lograr tener espacios de diálogo y de acuerdos prolongados en el tiempo. Porque el prolongados en el tiempo también es muy importante, porque acuerdos efímeros no te sirven para nada. Entonces, lograr cierta sustentabilidad en esos acuerdos es lo que te permite también llevar adelante procesos de transformación bien profundos. Totalmente. Como fue el caso con UNIAC, que la presidió Gil Saavedra. Sí, sí. Ahora te voy a hacer unas preguntas sobre eso, pero hay un tema, primero me olvidé de destacar, creo que el rol más importante que vos tenés en la actualidad, que formás parte de la comisión directiva y sos vicepresidente de ALTA, nuestra querida Asociación de Impulsores de Legaltec en Argentina, que tanto queremos y que ya te voy a preguntar cómo lo estás viendo, pero en ese marco sabemos que venimos de alguna manera preocupándonos, más allá de que somos extremadamente optimistas y no paramos de promover iniciativas de inteligencia artificial para transformar la justicia del sector legal. Y el otro día también en otra reunión te escuchaba hablar sobre eso y la verdad que me pareció muy interesante. ¿Y cómo crees que debe ser el rol del Colegio Público de Abogados como servicio a la abogacía, al matriculado, respecto, digamos, de eso que se viene o eso que estamos viviendo de la transformación de la abogacía frente a la inteligencia artificial? Digamos, ¿crees que tiene que tener un rol activo? ¿Crees que
que tiene que en algún punto ser un contenedor, tiene que ayudar en el proceso de alfabetización, en fin, digamos, ¿cómo estás viendo el rol del colegio frente a esa, no lo quiero llamar amenaza porque, digamos, me parece que es muy brutal decirlo, pero tal vez en este significativo proceso de transformación? Desde el colegio armamos el laboratorio de Legal Tech y de inteligencia artificial, fundamentalmente con el objetivo de generar un ámbito de reflexión y de pensamiento y de entendimiento de cuáles son los impactos inmediatos que está generando en la actividad profesional y cuáles son los impactos que vamos a tener a mediano y largo plazo. Creo que no hay muchos espacios de reflexión en relación a esto y creo que el colegio es un ámbito natural para ello. Producto de un proceso que hicimos el año pasado de trabajo intenso, desde el laboratorio hicimos una guía de inteligencia artificial. Una guía es una guía, te guía y te da pautas para que los abogados puedan hacer un correcto uso de la inteligencia artificial. Ahí fíjate que nosotros estamos reforzando mucho que somos pro inteligencia artificial, porque creo que el abogado tiene que entender la herramienta, tiene que saber usar la herramienta. Entonces fue muy bien recibida por todo el sector, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Una de las primeras guías que saca un colegio de abogados. Sí, sí. El Colegio de Abogados de Capital es el tercer colegio más grande de América. Increíble. Increíble. Y mirá, un poco me contaron que tenías una iniciativa justamente eso, ¿no? De recepcionar un punto de discusión respecto, digamos, cómo va a, digamos, no sé si la palabra es colaborar, pero cómo va a influir los colegios de abogados con sus matriculados respecto a la IA y digamos, me contaban de que estabas pensando en nuclear un poco a nivel federal a distintos colegios, digamos, con la significancia que tiene el Colegio Público de Abogados, en tratar, digamos, de unir un punto de discusión, un punto de partida sobre esto, ¿no? Ya lo hicimos con la guía, porque la guía fue insumo de un montón de colegios del interior del país, como para poder también de esa manera tener algunos lineamientos para los matriculados. Recordamos que obviamente es federal, ¿no? El ejercicio de las profesiones en nuestro país y el control de policía propiamente dicho, ¿no? Entonces cada jurisdicción tiene el manejo del ejercicio de las profesiones. Por lo tanto, hay tantos colegios como provincias, incluso ciudades hay, que regulan la actividad. Por lo tanto, muchos colegios del interior de distintas provincias tomaron como insumo, como insight, la guía nuestra. Ahí ya tenemos, digamos, fíjate que es una caja de resonancia, todo lo que sale de acá. Y por otro lado, también lo dijiste muy bien, estamos pensando en tratar de generar algún ámbito quizás más concreto de participación voluntaria de diversas asociaciones / colegios que quieran empezar a trabajar y coordinar de manera conjunta temas relacionados a el impacto de la IA en la abogacía. Porque en algún punto, digamos, tenemos como una mirada puesta de ese impacto respecto de eventualmente las contingencias que se pueden producir ante un uso indebido o hasta un uso poco responsable, poco ético de la IA. No, eso creo que se está trabajando y muy bien, y creo que la guía es un pilar fundamental para eso. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la abogacía en cuanto a la profesión y a lo que implica respecto de la reconfiguración, digamos, del servicio que presta el abogado, me parece que también es tan relevante digamos, que los colegios, digamos, colaboren o que de alguna manera, digamos, tomen nota de esto y lo lleven adelante en un proceso de acompañamiento al matriculado. Y en ese sentido, vos al abogado de la matrícula de Capital Federal, ¿cómo lo estás viendo en ese proceso de transformación? Lo veo muy activo. Yo creo que todos estamos muy activos con la IA. Abogados y no abogados. Me parece que la IA llegó para quedarse, creo que hoy o cada vez más empieza a representar un tema cotidiano para la vida de todos. Alguien alguna vez dijo, me gustó mucho, bueno, va a terminar siendo como la electricidad, que está, que se usa, y que
está en lo cotidiano, en lo ordinario, pero no es un tema más, digamos. Es decir, no es algo que... Bueno, creo que la IA empieza a tener un poco ese rol, sí está reconfigurando todos los sectores, el sector claramente judicial, legal, de la abogacía, pero el sector financiero hay una revolución, donde yo más me muevo también, ahí hay una gran revolución, está redefiniendo todo el ecosistema financiero. ¿Y los ves vos realmente, hablando de que estás involucrado en el sector financiero y que a mí por alguna actividad también me toca, ¿cómo estás viendo vos este proceso de transformación de las entidades financieras clásicas respecto a la fintech en cuanto a esta evolución? Digamos, ¿estás viendo de que los bancos están dando el paso necesario? El otro día estaba con un funcionario de un banco muy importante y me decía que finalmente, digamos, se van a reconvertir en una empresa de tecnología los bancos, ¿no? Me pareció como muchísimo, pero ¿vos crees que realmente están los bancos nacionales acercándose a lo que está viviendo la fintech? Conceptualmente, lo que yo estoy viendo con la irrupción de la tecnología es un proceso en el cual hoy hay muchas infraestructuras tecnológicas, muchos rieles nuevos a través de los cuales se está llevando adelante todo un proceso de interoperabilidad entre distintos participantes del sistema. Hay nuevos jugadores, o sea, ya no están los bancos, ya no están las fintech, ya empezamos a tener nuevos jugadores como las ALICs. ¿Cómo las ALICs? Sí, las ALICs. Todo ese ecosistema está en una gran redefinición hoy, con un marco regulatorio que está muy atento, pero que va a otra velocidad, naturalmente va a otra velocidad. Y eso te genera arbitraje regulatorio, porque teniendo varios jugadores con distintas cargas regulatorias, interoperando todos a la misma vez, 7×24, los 365 días del año, te genera arbitraje regulatorio. Es así. Hay quienes tienen más carga regulatoria sobre otros y el juego empieza a verse un poco friccionado. Y en ese marco regulatorio y en tu paso por el Banco Central, digamos, ¿lo ves a la altura de circunstancias al Banco Central regulador en este aspecto? El regulador siempre tiene que tener prudencia. No puede inmediatamente salir a emitir normas porque cada norma que emite o cada palabra que dice el regulador tiene un impacto muy profundo. Por lo tanto, el regulador tiene que tomarse los tiempos para entender, convocar a la industria, convocar a los distintos sectores, escucharlos, trabajar de manera conjunta en algunas normas que logren tener el impacto deseado. Por eso, las velocidades necesariamente nunca son las mismas las del mercado que la de los reguladores. Agus, vuelvo al mundo de la matrícula del Colegio de Abogados porque, digamos, sé que han hecho un trabajo enorme en transformar el colegio internamente. ¿Por qué no nos contás un poquito, digamos, porque me parece que es un ejemplo muy concreto respecto de tener una participación activa en este proceso de transformación? En el 2022 nos convoca Gilavedra y nosotros decidimos acompañar ese proceso. El colegio había estado gobernado durante más de 16, 18 años por una misma persona, digamos, unipersonal, y había quedado muy desfasado del avance que fue generándose natural la abogacía, pero yo creo que el punto de inflexión fue la pandemia. La pandemia cristalizó, desató, fue un trigger clave para la tecnología y el cambio que genera cultural, de paradigma, el mindset que cambia en el ejercicio de la profesión de la abogacía y de todas las profesiones liberales fue brutal. Es decir, hoy creo para salir de la abogacía uno tiene el psicólogo de manera virtual. Está buenísimo ir presencial, sí, pero es una alternativa más que viable y antes no era común. Ahora, hoy los abogados no vienen todos los días a tribunales porque el sistema ya está preparado y por supuesto está en un proceso de mejora continua para poder llevar adelante tramitación digital. Entonces, las oficinas empezaron a quedar obsoletas en algún punto porque vos no venís todos los días, las reuniones las podés hacer de manera virtual, con tus clientes te podés juntar en un café. Entonces, entender ese proceso era vital
para poder dar una respuesta muy concreta a lo que estaban necesitando en ese momento los abogados. Ese fue, creo yo, el puntapié inicial que en el 2022 dimos con Gil Lavera, juntos ahí y con otros grupos de abogados. A mí me tocó participar del board, del directorio, en ese momento, y llevamos adelante un plan con propuestas muy concretas que obedecen un poco a estas necesidades que te estaba contando recién. ¿Qué hicimos? En primer lugar, creamos la unidad de innovación y transformación digital del colegio. Necesitamos necesariamente ponerle tecnología a los servicios del colegio. No era que no queríamos que los abogados vengan más al colegio. Lo que queríamos era facilitarles la vida. Totalmente. Si no venían a tribunales, podían hacer todos los trámites de manera digital. Entonces, primer gran paso, hicimos digitalización interna de todos los expedientes del colegio, permitiéndonos tener una mesa de entrada virtual. Una revolución. Totalmente. Y por el otro lado, desarrollamos una app, una aplicación que hoy se la pueden bajar. Sí, sí, esa la uso. Yo como matriculado la uso, es espectacular. De Android o iOS. Sí, sí, sí. CPACF, hay que cambiarle el nombre, siempre digo lo mismo, me parece que capaz en esta ahora podríamos pensar en recibir sugerencias. Eso es bueno, ¿no? Y pensarle un nombre, porque bueno, CPACF. Los abogados no somos muy creativos tampoco, es verdad, Sí, sí, sí. Pero una convocatoria a los matriculados para elegir, digo, no estaría mal, ¿no? Sí. Esa aplicación ya la usan más de 25.000 abogados de manera diaria. Para que la audiencia sepa, ¿cuántos son los matriculados del colegio? Y 80.000 activos. Es increíble, ¿no? Es increíble. Como decías, es una de las más importantes de Latinoamérica. ¿Dijiste? Sí. Está San Pablo, Nueva York, Buenos Aires. Increíble. Increíble. Bueno, se crea el área de innovación. Del área de innovación desarrollamos todo lo que fue la digitalización de expedientes, trámites a distancia. Y después hicimos el lab. Desarrollamos todo el lab, funcionando muy bien. Le metimos inteligencia artificial con un chatbot que tiene, jurisprudencia, doctrina gratuita, cursos. Y además también modernizamos la infraestructura del colegio. Hicimos coworkings y sala de reunión para juntarse con un cliente. O puede anotarse en un curso de capacitación o puede pagar la matrícula, etc. Genial. Son los servicios que uno trata de dar a cambio del pago de la matrícula, ¿no? El colegio, yo noto que el cambio fue brutal, así que... Ahora quiero hacer un marketplace. Mirá qué bueno. De manera tal de que haya un ámbito de comunicación entre la oferta y la demanda de las necesidades de los abogados. Entonces, por ejemplo, te voy a poner miles de ejemplos. Estoy buscando un abogado recién recibido para mi estudio. Lo subís ahí. Tengo mi oficina en alquiler en Viamonte y Cerrito. Claro. Vengo de Pilar los martes y jueves a Capital y podemos hacer carpooling. Buenísimo. ¿Me entendés? Buenísimo. O sea, tengo mi casa de veraneo que la alquilo, ni idea. Claro. Pero tenés una comunidad de abogados que puede interactuar y que tiene la infraestructura para hacerlo. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Y hablando también de marketplace y de ofrecer, digamos, beneficios o productos a los matriculados, el año pasado hicieron una feria de la cual tuve la posibilidad de participar, espectacular, que fue un éxito total. Me imagino que están pensando en hacer algo lo mismo este año, ¿no? Porque la verdad que ha tenido un impacto importante entender el matriculado, la oferta que hay en producto tecnológico para la abogacía, ¿no? Sí, la verdad que fue un éxito. Quiero resaltar el rol de Betty Torres, de ese Domínguez, que la verdad que se pusieron al hombro esa organización que salió bárbaro. Hay mucha necesidad. O sea, vimos claramente que abriendo las puertas del colegio a todas las iniciativas y emprendimientos vinculados al mundo legal tech, nos sorprendió. Y más de 1000 abogados asistieron. Increíble, sí, fue increíble. Y hablando de startups, contanos un poco de Guardline, digamos, ¿qué hace? Digamos, tenés ahí, digamos, la estás liderando y sé que con mucho éxito. Contanos un poquito qué es, qué brinda, qué hace. Bueno, tiene que ver también con innovación, ¿no? Pero en el mundo del cumplimiento regulatorio. Estamos siempre, digamos, en ese fairway, ¿no? Lo que hacemos es onboarding digital, todo lo que es KYC, Know Your Customer, KYB, conozca su empresa también, el screening, todo lo que es la validación de identidad, biometría, de todas las plataformas. Y después hacemos todo
todo lo que es el monitoreo transaccional de antilavado de dinero y fraude. Son 3 ejes. Hoy tenés que imprimirle mucha innovación a todo lo que es el cumplimiento regulatorio de manera de ofrecerle a todos los que son sujetos obligados ante la UIF, bancos, compañías de seguros, ALICs, PCPs, PSAB, o sea, tenés una gama de sujetos obligados grande dentro del sector financiero. Tu mirada innovadora, tu conocimiento regulatorio, tu experiencia habiendo estado en la UIF, ni más ni menos, hace que me imagino que es un producto, digamos, con altísimo valor agregado, así que felicitaciones Gracias, por eso y, digamos, y sin duda esas son las acciones concretas y las iniciativas que de verdad transforman el sistema, ¿no? Sí. Agus, y para terminar, me gustaría, digamos, por tu rol tan significativo, digamos, digamos, conociendo este mundo de la abogacía en tantas facetas, como dijiste al principio, ¿no? Digamos, tenemos la suerte de haber elegido esta profesión que nos abre tantas oportunidades en distintos lugares, ¿no? Y yo creo que vos sos un ejemplo, digamos, muy concreto. En realidad te voy a hacer 2 preguntas que para mí son relevantes. Una es, si en nuestra audiencia hay estudiantes de abogacía, digamos, y vos le tendrías que decir, identificarle, digamos, cuál sería un camino a recorrer frente a todo lo que estamos viviendo, digamos, y tenés la posibilidad de tirarle algunos tips. ¿Qué le dirías? Esa sería la primera de las últimas preguntas. Para los estudiantes de abogacía hoy. Estudiantes de abogacía hoy. Bueno, primero entender que están estudiando una carrera que está en un profundo cambio, producto de la irrupción tecnológica. Primero visualizar eso. O sea, estás entrando en una carrera de 5 años que cuando entras a la carrera no va a ser la misma que cuando termines. Y que en el medio pasó de todo. Porque hoy 5 años es un montón. Imagínate los que empiecen a estudiar hoy, claro, cuando se reciban, digamos, qué diferente va a ser todo, ¿no? Pero absolutamente. Entonces, va a una velocidad la innovación tecnológica como nunca antes la vimos, Mati. Y es irreversible. Entonces, primer dato que hay que poner sobre la mesa es eso, la durabilidad de la carrera, el formato y la metodología de enseñanza, en un proceso de innovación que va a una velocidad bestial. Es así. Una persona que está en primer año, 5 años después, no va a tener la misma carrera. Entonces, sobre esa base hay que animarse a pensar y a replantear cuáles van a ser las nuevas habilidades que van a tener que las universidades empezar a formar. A ver, digamos, tocas un tema que no lo quería abordar porque es una charla recurrente en estas entrevistas y que yo tengo una obsesión dramática sobre el tema tengo esta mirada de que tenemos estudiantes nativos digitales que se reciben de abogados analógicos. ¿Por qué? Porque las universidades de grado todavía no han hecho lo que tienen que hacer, producto no solamente de que les autoricen los nuevos programas en la CONEAU, sino y sobre todo por la necesidad de un cambio de transformación en el cuerpo docente de las universidades. Por lo cual, ese es un gran desafío y que lo venimos discutiendo desde Alta y yo personalmente con distintos decanos que incluso conocemos y tenemos amigos en común. Ahora, en el sentido de poder atender esa necesidad de alfabetización y de acompañar al abogado recién recibido con las nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, porque claramente salen de la facultad abogados analógicos y ese cambio es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué rol? Y vuelvo al primer tema de la necesidad y un poco el desafío de los colegios en acompañar este proceso, ¿no? Y no quedarse callado, no solamente desde proceso de transformación tecnológica, sino de acompañar al matriculado, ¿no? Sin duda. Creo que entender hacia dónde va el proceso es una de las misiones fundamentales del Colegio de Abogados y también creo que de Alta. Absolutamente. Y ahí te pregunto sobre Alta, que antes de la última pregunta, digamos, ¿cómo estás viendo Alta? Digamos, tenemos la suerte de tenerte en el board y sos vicepresidente digamos, quiero que nos cuentes un poquito cómo mirás a Alta, digamos, más allá, digamos, de mi rol también, pero ¿cómo lo ves vos?
Yo creo que vino a ocupar un espacio vacío. O sea, no estaba ese espacio ocupado. ¿Cuál es el espacio? El espacio es un ámbito no solo de representatividad de empresas que prestan servicios en materia de legal tech, que eso es lo lineal, obviamente, y que Alta lo lleva adelante de manera muy buena. Sino también el espacio tiene que ver, ese espacio vacío tiene que ver con un ámbito que no esté dentro del sector público, que sea sector privado, que venga del sector privado, que tenga la lógica del sector privado y que piense desde el sector privado cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la justicia, la abogacía, en materia de innovación, en materia de eficiencia, en materia de efectividad, en materia de correcto ejercicio de la profesión, es decir, pero desde una mirada del sector privado. Porque en el sector público tenemos experiencias, y bueno, el colegio es una experiencia. También el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires, tienen sus áreas de innovación, pero no hay experiencias desde el sector privado, y creo que Alta viene a llevar adelante ese proceso. Entonces, a mí me motiva estar acá acompañándote en tu gestión en Alta, porque fundamentalmente creo que podemos incidir muchísimo en el pensamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, qué hay detrás de la inteligencia artificial. Y también empezar a incidir desde ese lugar. Totalmente, totalmente, y la verdad que para mí también es un placer que nos estés acompañando en esta gestión y sin duda ese es el camino a recorrer. Ahora sí la última pregunta, Agus, pero en el medio me quedó otra, que es, ¿tenés para tirarnos un dato a nuestra audiencia y saber, casi como una mirada de cómo está nuestra competencia? ¿Cuántos abogados se están matriculando en el Colegio Público de Abogados, no sé, mensualmente, semanalmente? ¿Tenés ese datito que a mí me inquieta un poco? Sí. El dato es, lo que pasa es que hubo un catch-up muy fuerte en la post-pandemia, que estaba cerrado el colegio, por lo tanto las juras se suspendieron, entonces se reabre todo y ahí empezó a haber un proceso de juras numerosas porque, bueno, había habido se acumularon, mucho stock. Claro. ¿No? Pero para decirte un número, en los últimos 2 años estamos hablando de que cerca de entre 10.000 y 15.000 abogados se incorporaron al mercado. ¿En cuánto? En los últimos 2 años. Increíble, increíble. Aproximadamente. Es decir, casi más del 20% de la matrícula. Aumentó en 2 años. Sí. Impresionante. Sí. Impresionante. Eso es increíble, ¿no? Digamos que todavía, digamos, haya una vocación tan grande en esta hermosísima profesión, pero digamos, es un... Y por eso el desafío es doble, porque tenés la tecnología por un lado y por el otro lado tenés que sigue creciendo el número de abogados. Por lo tanto, ahí tiene que haber una respuesta de manera tal de que pueda amalgamarse la integración de la tecnología, las distintas incumbencias, es decir, es complejo. Sí, y la última entonces, y para cerrar, ¿cómo, a ver, desde tu mirada tan amplia sobre el tema y tu rol tan significativo, cómo ves vos la abogacía en los próximos 2 años, 5 y 10 años? Qué pregunta, la verdad que mi mirada es, quiero darte una mirada más humilde al respecto. Yo lo que visualizo es un proceso de fortalecimiento de la abogacía estratégica. Como está pasando en los distintos sectores, los procesos quizás más ordinarios o automatizados a nivel judicial y legal van a ser claramente reemplazados. Por lo tanto, uno va a tener que reconvertir esas áreas o esas funciones hacia pensamiento estratégico legal. Creo que ese va a ser el valor agregado. Creo que también vamos hacia una abogacía más oral, y eso también es un activo para la persona.
y desde ese lugar también creo que skills que vayan y acompañen ese proceso van a ser naturalmente la oratoria, el poder de convencimiento. La empatía, ¿no? Con el La empatía. Sí, sí, sí. Agus, sabía que esta entrevista iba a ser increíble, que íbamos a atravesar distintos sectores y distintos tópicos, pero siempre atravesados por la verdadera innovación y por esto que estamos viviendo, que es la gran transformación y, como vos dijiste, tal vez la revolución más trascendental de la humanidad, ¿no? Entonces, la verdad, un placer que hayas venido. Muchísimas gracias por pasar por acá. Muy contento de que hayas venido. Muchas gracias, la verdad que es un placer también estar charlando con vos, Mati. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima entrevista y si te gustó, acordate de compartirlo, difundirlo. Acá estamos para transformar y para promover iniciativas que transformen realmente el sector legal y judicial en Argentina. Muchas gracias.